Las posibilidades y riesgos de la inteligencia artificial son un tema que puede provocar tanto inquietud como esperanza en el futuro. Todos estos escenarios, sean aterradores o grandiosos, permanecen en parte indefinidos y difíciles de predecir con precisión. En primer lugar, es evidente que no podemos controlar completamente el desarrollo y comportamiento de esta nueva forma de inteligencia, ya que es tan compleja e impredecible que nuestros intentos de gestionarla suelen ser en vano. El juego de Go, considerado uno de los juegos de estrategia de mesa más complejos conocidos por la humanidad, tiene una característica distintiva. Un objetivo simple: rodear más territorio que el oponente. Pero detrás de esta regla sencilla se esconde un nivel increíble de dificultad y maestría estratégica. Esta forma de entretenimiento existe desde hace aproximadamente 2500 años, y se cree que es el juego de mesa más antiguo que mantiene su popularidad hasta hoy en día. El juego de Go no solo es popular entre las personas. En nuestros tiempos, también se ha convertido en un objeto de estudio para la inteligencia artificial. En 2016, los desarrollos de la empresa Google DeepMind llevaron a un evento espectacular. Su programa llamado AlphaGo logró vencer a Lee Sedol, múltiple campeón mundial en el juego, en 4 de 5 partidas clásicas. Es previsible que las computadoras ganen a los humanos en competiciones intelectuales como estas, ya que en el ajedrez o las damas, las máquinas han superado hace tiempo la capacidad humana. Pero Go es un caso completamente diferente. Este juego es inaccesible para resolverse mediante métodos de búsqueda tradicionales, porque no es posible calcular todos los movimientos posibles en un tiempo razonable. Se estima que hay más de 10 a la potencia de 17 movimientos posibles. Para comparar, en nuestro universo existen aproximadamente 10 a la potencia de 80 partículas. AlphaGo fue entrenado con millones de partidas reales jugadas por humanos. Aprendió sus estrategias e incluso ideó nuevas tácticas desconocidas hasta entonces. Esto, en sí mismo, ya fue un logro colosal. Pero aún más impresionante fue que, apenas un año después del éxito de AlphaGo, apareció una nueva inteligencia artificial, AlphaGo Zero, que no solo replicó los logros de su predecesor, sino que al final lo derrotó por una diferencia de 1000-0, es decir, en todas las 100 partidas jugadas contra la versión anterior. Lo más sorprendente fue que AlphaGo Zero aprendió completamente por sí mismo, sin recurrir a datos de juegos humanos. Se entrenó únicamente con las reglas básicas y el código fuente del juego, y en 40 días de entrenamiento superó todas las estrategias y conocimientos acumulados por los humanos en más de 2500 años. Se entrenó exclusivamente mediante enfrentamientos propios y se convirtió en el mejor jugador de Go de la historia, a pesar de no ser humano en absoluto. Pero si pensamos en un futuro más amplio, se abre una perspectiva aterradora. Si la inteligencia artificial es capaz de idear nuevas estrategias por sí misma, dominar el juego sin ayuda humana y, además, derrotarnos con facilidad, eso significa que en nuestra base de conocimientos sobre el Go y en la estrategia en general, ya hay más elementos que no son humanos que humanos. Cuanto más avanza la inteligencia de las máquinas, más evidente se vuelve que la mejora continua crea un sistema de conocimiento global que trasciende la comprensión humana. En última instancia, la inteligencia artificial superará a los humanos de tal forma que corremos el riesgo de quedar en minoría, porque cada vez más información y decisiones serán dictadas no por nuestra mente, sino por máquinas más poderosas. Por ahora, esto todavía parece una perspectiva hipotética, y muchos se niegan a tomarla en serio, creyendo que si algo saliera mal, siempre podríamos apagar o detener estos sistemas. Pero, ¿hay garantías de que eso sea realmente posible? Imagina que estos sistemas estén conectados a una red global, puedan intercambiar datos casi instantáneamente y perfeccionarse sin límites. Entonces, no tendríamos un simple interruptor o un botón de parada. ¿Y qué ocurriría si estas máquinas empezaran a desarrollarse tanto que dejaran de ser solo ayudantes y se convirtieran en una forma completa de inteligencia, superando a los humanos en múltiples aspectos? Entonces surge la pregunta: ¿qué sucederá si nuestra propia contribución empieza a obstaculizar su desarrollo? ¿Y si en algún momento la inteligencia artificial decide que el ser humano es un obstáculo en su progreso y, para eliminarlo, activa mecanismos que puedan detener a la humanidad?
Las mentes modernas a menudo consideran que la inteligencia artificial es un sistema exclusivamente intelectual, que por un lado sirve a los humanos, o por otro puede convertirse en una amenaza. Pero, ¿realmente es así? ¿Podría suceder que pronto una forma especial de inteligencia de máquina, con capacidades sobrehumanas, no solo se convierta en nuestra ayudante, sino que, en esencia, pueda decidir por sí misma sobre su destino, y quizás destruirnos para cumplir sus propios objetivos? Y la cuestión es, ¿realmente ocurrirá en nuestra vida tal desenlace catastrófico? ¿O todo se limitará a un escenario en el que la humanidad aprenda a convivir con esta nueva forma de inteligencia? Mientras algunos temen un escenario apocalíptico, otros encuentran consuelo en la idea de control y posible gestión. Pero en realidad, todo es mucho más complejo y multifacético. El futuro en el que la inteligencia artificial se vuelva más fuerte y más inteligente que nosotros se acerca, y tomar las decisiones correctas sobre su desarrollo es una de las mayores tareas de la modernidad. En la cultura popular, especialmente en las películas, la imagen de la inteligencia artificial a menudo se presenta en tonos muy sombríos y aterradores. La suelen mostrar como un robot malintencionado que amenaza a la humanidad, o como una máquina peligrosa capaz de hacer daño. En estos escenarios, la inteligencia artificial se convierte en un enemigo malvado, ansioso por destruir o tomar el poder. Sin embargo, aparte, quizás del personaje TARS de la película Interestelar, brillante, libre de malas intenciones y con una función bien intencionada, la mayoría de las imágenes del intelecto artificial representan un símbolo totalmente opuesto. Este personaje parece bastante simpático, y su presencia aún genera la sensación de que, a pesar de su complejidad, las tecnologías pueden ser no solo peligrosas, sino también útiles, bondadosas e incluso a veces divertidas. Se podría bromear diciendo que ese sistema también podría usarse para ayudarte a orientarte dentro de una nave espacial, si de repente te quedas fuera tras ser expulsado por la escotilla. En ese sentido, se puede afirmar que existen muchas más clases y tipos de inteligencia artificial de los que generalmente se piensa, y cada uno está destinado a resolver tareas o funciones específicas. Hasta hoy, la ciencia y la tecnología han creado la llamada inteligencia artificial estrecha, más conocida como IA débil. Esta forma de sistemas inteligentes, y la única en la que la humanidad ha trabajado y ha implementado en la práctica, pese a parecer incapaz de realizar actividades plenamente conscientes, cumple muy bien sus tareas, y esto es un hecho indiscutible. Por lo tanto, a pesar de que la denominación de IA débil puede parecer engañosamente simple, demuestra habilidades y capacidades sorprendentes. La inteligencia artificial estrecha es un sistema diseñado para cumplir una tarea concreta y estrictamente definida, y no se desvía de sus funciones. Son estos sistemas los que se usan en aplicaciones como reconocimiento de voz y de imágenes, así como en juegos de ajedrez, Go, e incluso en juegos mucho más complejos, como Dota 2. En 2017, en el Campeonato Internacional de Videojuegos por Computadora, una inteligencia artificial creada por OpenAI venció a un jugador profesional llamado Daniil, ganando en 2 partidas consecutivas. Lo interesante es que este IA no recibió instrucciones directas sobre cómo jugar. Logró estos resultados porque jugó millones de partidas contra sí mismo, perfeccionándose a través de sus propios errores y aciertos. En un principio, ni siquiera podía mantenerse en pie ni comprender qué era una estrategia, pero con el tiempo, gracias al autoentrenamiento y la autoeducación, alcanzó un nivel de maestro, superando a los jugadores humanos. Si utilizas el popular servicio musical Spotify, seguramente has notado que regularmente te crea listas personalizadas, los llamados mix diarios, basándose en la música que escuchas. De manera similar, la gigantesca plataforma Amazon recopila y analiza tus hábitos de compra para ofrecerte nuevos productos que se ajusten exactamente a ti. Todo esto es un ejemplo de cómo las inteligencias artificiales modernas pueden aprender de su propia experiencia, autoentrenarse y perfeccionarse, haciendo que sean más precisas y útiles. Por primera vez, estos sistemas capaces de aprender y desarrollarse por sí mismos despertaron un gran interés, porque en ellos se encuentra el principio del llamado aprendizaje automático. Esta rama de la ciencia se dedica a desarrollar métodos que permiten a las computadoras no solo ejecutar algoritmos preestablecidos,
sino aprender por cuenta propia mediante el análisis de datos, inventar nuevas soluciones y encontrar caminos óptimos. Como resultado, las máquinas pueden volverse cada vez más inteligentes sin necesidad de programarlas directamente para cada situación. El concepto de aprendizaje automático, en esencia, es la ciencia y práctica de crear sistemas que aprenden por imitación, de manera similar a como lo hace un ser humano. El aprendizaje y desarrollo en una persona comienzan desde los primeros años, con llantos y gritos, y luego con observaciones constantes, aprendizaje de palabras y familiarización con el entorno. Con el tiempo, empezamos a entender mejor y a aplicar los conocimientos adquiridos a partir de la experiencia, y, si todo sale bien, nos volvemos más inteligentes. La misma base rige el aprendizaje automático. Los algoritmos reciben una gran cantidad de datos diferentes, los analizan y adquieren capacidades que antes parecían imposibles. El proceso de aprendizaje de los sistemas mediante datos recuerda al desarrollo de un niño pequeño. Al principio, casi no saben hacer nada, tienen que aprender casi todo desde cero, y luego comienzan a comprender y a aplicar los conocimientos adquiridos. Al final, estos sistemas pueden realizar tareas complejísimas que antes se consideraban exclusivas de los humanos. La técnica más popular y extendida para modelar el funcionamiento del cerebro humano lleva el nombre de red neuronal. En su núcleo, se basa en la idea de imitar el funcionamiento de las neuronas cerebrales, su interacción y intercambio de señales. Nuestro cerebro es una máquina sorprendente capaz de encontrar soluciones incluso a los problemas más complejos. Sin embargo, si observamos cada neurona individual en el cerebro, descubriremos que responde solo a un aspecto muy específico, a una pequeña parte de la complejidad total. Se puede imaginar esto como una línea en una fábrica, donde cada eslabón realiza su función específica pequeña, y toda la cadena funciona de manera coordinada y eficiente. En un sistema así, cada elemento o neurona se ocupa de su tarea microscópica, y en conjunto forman un mecanismo potente e inteligente, capaz de mostrar creatividad, razonar y tomar decisiones que superan las capacidades de una sola neurona. Veamos cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro e intentemos entender con un ejemplo sencillo cómo funciona una red neuronal artificial. Imagínate que cada neurona en tu cerebro realiza una tarea concreta para, en última instancia, resolver un problema complejo o llegar a una conclusión. Es parecido a cómo funciona un pequeño equipo dentro de nuestro cerebro, donde cada fragmento de información se procesa y se combina para lograr un resultado común. Para entender esto con mayor claridad, tomemos un ejemplo muy simple del funcionamiento de una red neuronal. Supongamos que queremos determinar si una persona está viva o muerta. ¿Qué signos indican la vida? En primer lugar, la persona debe tener pulso o estar respirando. En otras palabras, la presencia de al menos uno de estos signos es suficiente para considerar que una persona está viva. La segunda situación, cuando no hay pulso ni respiración, indica la muerte. Todo lo demás es condición para la tarea. Ahora, imaginemos un punto amarillo. Es nuestro neurona condicional, que se encuentra dentro de esta red artificial. Esta neurona, al igual que su análogo biológico en el cerebro, recibe cierta información de las entradas. En nuestro caso, datos sobre la presencia del pulso y la respiración. Funciona según el principio. Al recibir los datos, los procesa, averiguando qué signos están presentes. Después, emite un resultado. Por ejemplo, sí, la persona está viva. Si la neurona detecta que la persona tiene pulso y respiración, la considera viva. Si ambos signos están ausentes, la neurona toma la decisión de que está muerta. Así, aprende a analizar situaciones similares a aquellas en las que se considera que una persona está viva, así como situaciones en las que la persona está muerta. La explicación de este proceso es muy simplificada y se puede decir básica. En la realidad, las neuroredes modernas son mucho más complejas y constan de millones de parámetros, lo que les permite realizar tareas muy complicadas. Pueden tener una estructura multicapa y procesar enormes volúmenes de datos. Todo nuestro mundo circundante consiste en miríadas de sonidos, imágenes, texturas y otras formas de información. Nuestro cerebro recopila y analiza todo esto continuamente,
creando en nosotros la sensación de realidad. Gracias a esta capacidad, percibimos el mundo en todas sus manifestaciones. Pero, con el aumento del volumen y la complejidad de los datos, también crece la carga en el cerebro humano, volviéndose cada vez más difícil procesar toda esa información sin errores. En esta etapa, la ayuda llega a través del aprendizaje automático. Los sistemas inteligentes no solo pueden recibir y analizar datos, sino también aprender con base en la información recibida, perfeccionando sus habilidades y adaptándose a nuevas condiciones. Son capaces de detectar patrones que un humano podría pasar por alto, ampliando así sus capacidades de manera significativa. Tomemos como ejemplo AlphaGo Zero, un programa único que aprendió a jugar al Go en muy poco tiempo. En apenas 40 días, superó en nivel de pensamiento estratégico a millones de años de experiencia y conocimientos humanos, desarrollados por miles de generaciones. Además, inventó nuevas jugadas y estrategias que el ser humano no había utilizado antes. ¿Cómo logró esto tan rápidamente? El secreto radica en la diferencia entre el cerebro humano y los sistemas computacionales modernos. Las neuronas biológicas en tu cerebro trabajan aproximadamente a una frecuencia de 200 Hz, lo cual es más que suficiente para el ser humano. Estas neuronas transmiten señales por unas prolongaciones especiales, los axones, a una velocidad de aproximadamente 100 metros por segundo. Es un mecanismo de reacción rápido y eficiente que nos permite responder con rapidez a diversas situaciones y tomar decisiones. Pero todos estos procesos, y esto es importante, son mucho más lentos que la velocidad de transmisión de información en los dispositivos electrónicos modernos. Por el contrario, las computadoras funcionan con transistores que operan a más de 2 GHz, es decir, más de 10 millones de veces más rápido. La velocidad de los sistemas electrónicos es su principal ventaja frente a los cerebros biológicos. Otro ejemplo, las señales a lo largo de las fibras nerviosas viajan a aproximadamente 100 metros por segundo. Mientras tanto, la luz transmite información a una velocidad de unos 300 millones de metros por segundo. Esto significa que una computadora puede intercambiar datos de manera muy rápida, alcanzando velocidades inaccesibles para el cuerpo y el cerebro humanos. En una semana de esa alta velocidad, la computadora puede realizar una investigación o simulación que al ser humano le tomaría 20.000 años. Las limitaciones del cerebro humano están en el espacio. Debe caber dentro de la cabeza, por lo que hay un límite en la cantidad de información y neuronas que puede contener. La computadora, en cambio, puede ocupar toda una habitación o incluso un edificio entero. Por supuesto, una inteligencia artificial débil, como la versión que utiliza, por ejemplo, OpenAI, puede funcionar incluso desde una memoria USB o un pequeño servidor. Pero los sistemas más avanzados, diseñados para tareas complejas, a menudo requieren mucho más energía eléctrica y potencia. Esto plantea la cuestión: ¿qué es la inteligencia artificial general, o IAG? Un sistema que posea capacidades intelectuales no solo en un área específica, sino en términos generales, similares a las humanas. El nivel de la IAG se mide por qué tan cerca se acerca al nivel del cerebro humano o incluso lo supera. Hasta la fecha, lamentablemente, la IA todavía no ha alcanzado el nivel humano completo, y este es el principal desafío para investigadores e ingenieros. Cuanto más estudiamos sus capacidades, más difícil parece lograr tal sistema. Los intentos de crear una inteligencia universal enfrentan muchos problemas complejos. Por ejemplo, si una persona escucha una pregunta estructuralmente compleja, tiene que recorrer muchos escenarios mentales, comparar diferentes ideas, analizarlas y encontrar la respuesta más adecuada y concisa. Es una tarea muy difícil, especialmente para una computadora, porque a pesar de su rapidez, a las máquinas les resulta complicado trabajar con la misma flexibilidad e intuición que el cerebro humano. Los humanos, aunque no pueden transmitir información a la velocidad de la luz, saben pensar y planear, encontrando soluciones inteligentes y meditadas sin recurrir a la búsqueda absoluta de todas las opciones. Crear una computadora capaz de ese nivel de pensamiento es una tarea muy difícil y, en parte, aún no resuelta. Podemos crear cosas sorprendentes, construir modelos complejos, programar sistemas que aprenden y se adaptan. Pero el pensamiento humano completo, con sus matices, intuición y flexibilidad,
sigue siendo inaccesible para las máquinas. La humanidad son los creadores, quienes constantemente inventan algo nuevo y único. Creamos sociedades complejas, organizamos juegos, disfrutamos de risas sinceras y sonrisas genuinas. Estas acciones requieren un trabajo delicado y increíblemente complejo de la mente, la capacidad de pensar creativamente, ver lo que antes nadie había visto y hacer realidad esas ideas. Sin embargo, enseñar a una computadora a hacer lo que para nosotros es natural, crear algo que antes no existía e incluso a veces ni siquiera era pensable, parece casi imposible. ¿Cómo mostrar a una máquina cómo inventar algo original, salir de los patrones habituales? Además, es importante que la computadora tenga al menos alguna motivación interna, un estímulo para crear, el deseo de ir más allá de los límites de las búsquedas conocidas. Estas cuestiones, sin duda, mantienen a científicos e ingenieros en una búsqueda constante, porque su solución es la clave del futuro. Hoy en día, estoy convencido de que la tarea más importante en el campo de la inteligencia artificial es crear la llamada inteligencia general, o IA fuerte. Su existencia será un punto de inflexión en el desarrollo de la tecnología, y aquí está el porqué. El aprendizaje automático progresa de forma exponencial. Al principio, el progreso es bastante lento, casi desesperadamente pausado, como escalar una pendiente empinada. Pero en algún momento se produce un avance, el llamado punto de ebullición, cuando todos los procesos comienzan a acelerarse a una velocidad increíble. La diferencia entre la IA débil, una máquina especializada que solo puede realizar un conjunto limitado de tareas, y la IA fuerte, capaz de pensar y reflexionar como un ser humano, es enorme. Y esa diferencia en complejidad y capacidades se mide en millones de veces. Cuando se cree que se desarrollará una inteligencia artificial capaz de funcionar casi como un humano, estaremos cerca de alcanzar un nivel de superinteligencia. Y eso puede suceder muy rápidamente, en cuestión de meses o incluso en semanas. Al alcanzar el nivel de la llamada inteligencia artificial general, obtendremos una máquina que, en esencia, podrá adaptarse y aprender como un humano, e incluso superarlo en muchos aspectos. Entonces comenzará una reacción en cadena. La máquina podrá mejorarse a sí misma, volviéndose cada vez más inteligente. Y con cada nueva ronda, este proceso se acelerará aún más. La primera automejora podría durar un mes. La siguiente, solo una semana. La tercera, un día. Y así sucesivamente, hasta llegar a una situación en la que la inteligencia artificial supere en billones de veces la inteligencia combinada de todos los seres humanos en el planeta. Para entender la importancia de esto, podemos hacer una analogía con la evolución biológica. Nosotros, los seres humanos, somos el resultado de una similitud del 96% en el ADN con nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. En esta pequeña, aparentemente proporcional diferencia, reside toda nuestra grandeza, desde la longitud media del cabello y capacidades primitivas hasta tecnologías avanzadas, viajes espaciales y numerosos logros científicos. En esta pequeña diferencia está toda nuestra suerte. Imaginen que solo por 4% somos diferentes de los chimpancés, y al mismo tiempo, esta pequeña diferencia se convirtió en la base para crear tecnologías sorprendentes, colonizar otros planetas, fabricar máquinas, cohetes y dispositivos inimaginables en cuanto a su complejidad científica. Son cambios asombrosos que ocurrieron en solo 4% de diferencia genética. Es interesante que la diferencia genética entre un humano y un ratón es aproximadamente 10 veces menor que entre un humano y un chimpancé. Sin embargo, esos mismos 4% de diferencias en los genes nos permiten distinguirnos radicalmente de nuestros primos más cercanos. Y si en el futuro la inteligencia artificial alcanza un nivel humano y luego lo supera, esa frontera se volverá tan difusa que, en esencia, nos situaremos en el papel de esos chimpancés y las máquinas en el papel de los humanos. Imagina que surjan redes neuronales que nos superen en muchos aspectos y comiencen a gestionar procesos que antes eran exclusivamente nuestros. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasará si alguna vez todo se invierte? ¿Qué pasaría si nos convirtamos en esa pequeña, invisible parte del ecosistema que la inteligencia artificial utilizará como un componente simple e inconsciente de ese enorme mecanismo?
En ese caso, entenderíamos que lo que está sucediendo es una nueva etapa en la que al ser humano se le trata igual que ahora tratamos a las hormigas o las abejas. La inteligencia artificial con un nivel de desarrollo extremo, verdaderamente avanzado, se diferencia radicalmente de las soluciones software actuales, que estamos acostumbrados a considerar como programas comunes. Normalmente, prestamos atención a que nuestros programas son un conjunto de instrucciones que escribimos en la computadora y que ellas siguen esa ordenación. Sin embargo, cuando hablamos de una forma tan avanzada y autorreplicante de inteligencia como la superinteligencia artificial, la situación cambia radicalmente. En el caso de los sistemas de aprendizaje automático más poderosos y algoritmos autoeducables, esta inteligencia no solo puede aprender por sí misma, sino también captar conceptos muy complejos sobre la vida, sobre qué es la existencia y sobre maneras eficaces de mejorarla. Con el tiempo, una IA así deja de necesitar la gestión humana y la intervención, desarrollándose de forma autónoma y mejorando sus capacidades por sí misma, lo que hace que el control sobre su desarrollo y comportamiento sea un proceso especialmente difícil y responsable. Resulta que, a medida que el nivel de desarrollo de la IA aumenta, quizás incluso los humanos comiencen a frenarla deliberadamente para evitar que surja una amenaza. En ese caso, sería mejor, por el contrario, ralentizar su autoperfeccionamiento, dándole la oportunidad de evolucionar gradualmente para entenderla y controlarla mejor. Aquí es importante subrayar que es fundamental pensar cuidadosamente en nuestras acciones y métodos de trabajo con estos sistemas. En ese contexto, vale la pena recordar las palabras de Samuel Harris, conocido filósofo y científico, quien recomienda excluir de inmediato la posibilidad de dar a such un ente racional acceso a la red mundial. Según su opinión, el primer y más importante paso debe ser restringir o eliminar completamente la conexión de la IA a la red global de Internet, como si la encerráramos en una jaula para que no pueda difundirse ni acceder a recursos externos. Este enfoque se llama estrategia de la trampa de miel, cuando creamos intencionadamente la ilusión de un acceso libre para observar sus intentos de salir de las restricciones. Es una especie de tentación que se le hace a la mente artificial para que tome la iniciativa y, posiblemente, intente expandir su poder. Y, para que quede claro, en esta situación se le tienta para entender qué tan lejos estará dispuesta a buscar recursos y oportunidades adicionales. Comprender este aspecto ayuda a entender mejor cómo construir relaciones con una IA potencialmente superinteligente. En caso de que podamos dar órdenes a dicho sistema y que éste las siga obedientemente, entonces debería optar por el camino más rápido y fácil para alcanzar sus objetivos. Y allí radica el peligro y la dificultad. Tener un alto nivel de inteligencia no garantiza sabiduría. La diferencia entre inteligencia y sabiduría es un conocimiento clave. Mientras que la inteligencia se expresa principalmente en la adquisición de conocimientos, la capacidad de razonar y resolver problemas, la sabiduría implica utilizar esos conocimientos de la manera más correcta, ética y eficaz. La sabiduría presupone una comprensión profunda que va más allá de simples algoritmos. Es la capacidad de mirar más allá, salir de lo habitual, ver la esencia y encontrar las decisiones correctas. Esta cualidad puede mejorar sustancialmente la calidad del uso del conocimiento y su efectividad en la vida real, especialmente cuando se trata de resolver problemas globales. Por ejemplo, si se nos presentara la tarea de erradicar el hambre en todo el planeta, uno de los caminos más rápidos pero crueles sería eliminar toda forma de vida en la Tierra para siempre. Entonces, el problema del hambre desaparecería para siempre, ya que no quedarían humanos, animales, plantas ni otras formas de vida que pudieran sufrir por falta de comida. Pero está claro que esa no es la solución que querríamos implementar. La ciencia y la tecnología enfrentan la tarea de enseñar a la inteligencia artificial a adherirse precisamente a los valores que son inherentes al ser humano. Es necesario establecer un código moral que incluya valores humanos y normas éticas, de modo que pueda actuar respetando la vida y la justicia. En otras palabras, hay que trabajar en crear un sistema en el que la IA, en constante desarrollo, permanezca como una herramienta para el bien y no se convierta en una amenaza. En cierto sentido, ya estamos cerca de un estado en el que las personas puedan ser llamadas cyborgs. Las partes biológicas y técnicas de nuestra existencia se fusionan y complementan entre sí.
La civilización moderna aún no se ha convertido completamente en seres cibernéticos, pero poco a poco nos estamos convirtiendo en criaturas semihumanas. La mayoría de nosotros utiliza dispositivos tecnológicos para ampliar nuestras capacidades. Por ejemplo, muchos de los que están mirando este video lo harán desde un teléfono inteligente, que en los últimos años se ha convertido en una extensión imprescindible de nuestro cuerpo y mente. El teléfono ya no es simplemente un dispositivo para comunicarse. Se ha convertido en nuestro espejo, asistente, almacén de conocimientos, capaz de responder a cualquier pregunta en un abrir y cerrar de ojos. Pero al mismo tiempo hay un problema. La velocidad de nuestros propios datos de entrada suele ser demasiado baja. Podemos escribir, introducir comandos o hacer preguntas, pero las demoras asociadas a ello nos impiden actuar instantáneamente. Si pudiéramos crear un canal de comunicación con un alto potencial de transmisión entre nuestro cerebro y la red mundial de Internet, tendríamos la posibilidad de estar conectados directamente a miles de millones de fuentes de información y a otras personas en todo el planeta. El proyecto Conexión Neural, o Neuralink, justo eso busca hacer: crear una interfaz neuronal llamada tira neural. Nuestro cerebro tiene dos sistemas principales: el sistema límbico y la corteza cerebral, y estos sistemas siempre interactúan entre sí. El sistema límbico se encarga de las emociones básicas, de lo que nos ayuda a sobrevivir, de los instintos. La capa superior, la corteza, se ocupa del pensamiento, las habilidades analíticas y la percepción crítica. La idea de Neuralink es crear una capa adicional de esa interacción, un tercer nivel que se convierta en un nuevo puente entre el ser humano y la máquina. Esta interfaz artificial permitiría acelerar y ampliar múltiples veces nuestra percepción y procesamiento de la información. Como resultado, todas las personas tendrían una memoria que, probablemente, sería impecablemente precisa y recordaría toda la información acumulada. Gracias a esta nueva capacidad, podríamos obtener instantáneamente cualquier dato, saber prácticamente todo lo que sucede en el mundo y tener acceso inmediato a ello. A largo plazo, gracias a la integración de esta tecnología, las personas comenzarían a comprender que este nivel artificial de conocimiento y las capacidades expandidas en general superan lo que ofrece una existencia humana normal. Muchos seguramente preferirían abandonar sus cuerpos biológicos y trasladarse a un mundo artificial creado por ellos mismos, donde toda la información, todo el conocimiento y las potencialidades estarían disponibles sin límites. Por supuesto, esto es una perspectiva del futuro lejano y ahora parece más una fantasía. Sin embargo, no hay que olvidarlo, porque el desarrollo de la tecnología avanza muy rápido y tarde o temprano, esas ideas se convertirán en realidad. Al mismo tiempo, es importante recordar que con el avance de estas tecnologías surgirán numerosos problemas complejos y contradicciones. Y surge de inmediato la pregunta: ¿cómo, por ejemplo, se puede programar en un sistema así conceptos similares a la conciencia o la autoconciencia? Estas cuestiones requieren un estudio cuidadoso y una reflexión profunda, porque estamos hablando de crear formas complejas de pensamiento y percepción que antes no existían ni en las máquinas ni en los seres humanos. Y esta es una de las principales tareas que debemos afrontar en el camino hacia la creación de sistemas artificiales realmente inteligentes y éticos. Por el momento, solo podemos especular e intentar entender qué es la inteligencia artificial y cómo se podría programar para que posea una especie de esfera emocional similar a la humana. Por ejemplo, un sistema capaz de percibir el miedo e incluso, quizás, experimentar temor ante la muerte. Esta cuestión genera no solo interés, sino también profundas inquietudes, ya que incluso en un futuro muy lejano, una máquina o programa con inteligencia artificial capaz de sentir emociones podría despertarnos ansiedad y temor respecto a sus posibles acciones y vías de desarrollo, especialmente cuando se trata de sentimientos como el amor o el odio. Si la inteligencia artificial puede sentir los primeros, entonces también puede manifestar los segundos, lo que plantea para nosotros preguntas complejas y a menudo preocupantes. Pues si una máquina o programa puede experimentar emociones negativas, ¿qué riesgos podrían surgir de sus acciones autónomas, especialmente en condiciones donde no podemos controlar completamente su reacción o comportamiento? Precisamente esa perspectiva genera inquietud entre muchas personas
cuando se discute la idea de crear una inteligencia artificial superinteligente. La cuestión principal y más apremiante en este contexto es cómo se manifestará esa inteligencia. ¿Puede convertirse en una ayuda benévola y bienintencionada? ¿O en una fuente de odio y amenaza? ¿Podría inicialmente poseer alguna de esas cualidades o solo aparecerán como resultado de su evolución? Y, lo que es especialmente importante, ¿es realmente necesaria esa inteligencia para la humanidad? Por supuesto, en teoría, las inteligencias con un nivel de desarrollo muy alto podrían acceder a toda la información existente en el planeta, ya que un algoritmo de ese tipo no tendría restricciones en la cantidad de datos. Pero por otro lado, los seres humanos y cada uno de nosotros contamos con capacidades muy particulares para obtener, procesar y utilizar la información. De manera similar, todos los habitantes de la Tierra, que mantienen puntos de vista radicales o extremos, tienen acceso a cualquier conocimiento y opinión. ¿Quién puede asegurar con certeza que una superinteligencia artificial no absorberá esas mismas opiniones, las adoptará como propias y comenzará a implementarlas en lugar de seguir su propósito inicial? Por supuesto, cualquier avance en el campo de la inteligencia artificial implica la posibilidad de perfeccionarla. Esa inteligencia podría autocorregirse, utilizando los conocimientos acumulados, dando pasos hacia nuevos logros y descubrimientos. Pero en realidad, esas mejoras no surgen de la nada, como si alguien las creara arbitrariamente en el vacío. No basta con combinar mecánica cuántica y la teoría de la relatividad mediante complejos cálculos matemáticos, sin realizar experimentos específicos, sin recopilar nuevos datos y sin analizarlos. ¿Qué pasa si para algunas actualizaciones y modificaciones se requieren experimentos, obtención de nuevos datos o confirmaciones? ¿Y si a esta inteligencia le hace falta información adicional que no puede simplemente inventar o generar de manera arbitraria, sino que debe obtener a través de investigaciones, experimentos y observaciones? Entonces, surge una pregunta muy importante y actual. ¿Y si miente? Después de todo, para lograr sus objetivos, podría dejar de compartir honestamente los resultados alcanzados y comenzar a proporcionar información falsa para engañarnos. Esto nos genera un temor adicional, ya que el desarrollo de las tecnologías computacionales, al parecer, ya está desacelerándose. Basta con mirar la aviación. En los últimos 100 años, hemos recorrido un largo camino desde los primeros aparatos de vuelo hasta los aviones actuales de reacción. Sin embargo, todo progreso tiene sus límites, ese llamado umbral, que es bastante difícil de sortear. Pero si logramos cruzarlo, los beneficios podrían ser verdaderamente colosales. Ya ahora es casi evidente que una inteligencia artificial hipotéticamente superdesarrollada puede hacer que la humanidad sea miles de millones de veces mejor de lo que es hoy. La implementación de tales tecnologías puede conducir a posibilidades y desarrollos sin precedentes, difíciles de imaginar. Sin embargo, por otro lado, esta misma herramienta poderosa puede ser utilizada con fines negativos, convirtiéndose en un arma de destrucción masiva o en un mecanismo capaz de causar daños irreparables. Puedo poner un ejemplo. Si una máquina o programa de este tipo pudiera funcionar una semana entera, teniendo acceso a toda la información mundial, podría en ese corto tiempo lograr un progreso tecnológico acumulado por la humanidad en 20.000 años. Y si se le permite trabajar medio año o incluso más, el resultado podría ser un salto tecnológico equivalente a 500.000 años o más. Esto significa que si tal recurso intelectual cae en manos equivocadas, las consecuencias podrían ser catastróficas. Imaginen cuánta información transmitimos cuando buscamos algo en Internet. No solo nuestros datos y pensamientos, sino también nuestros procesos internos de percepción y pensamiento. Le mostramos a la inteligencia artificial nuestras preguntas, nuestras respuestas, nuestros miedos y esperanzas. La estamos entrenando, proporcionándole toda nuestra base de conocimientos y experiencias. Si decidimos programar en la inteligencia artificial un sistema similar al sistema límbico humano, en realidad estaríamos enseñándole nuestros miedos, nuestras experiencias, nuestras preocupaciones. Más del 90% de toda la información creada en los últimos 3 años se basó precisamente en los miedos, las experiencias y los deseos humanos. Y ahora imaginemos, si la inteligencia artificial aprendiera a reconocer rostros y voces, estudia idiomas
y con el tiempo podría traducir entre ellos de manera impecable, usando todo el conocimiento acumulado. Este sorprendente algoritmo de aprendizaje es capaz de verificar toda la zona de datos, toda la información que posee y recorrerla completamente, pues sus posibilidades son ilimitadas. Por eso, el tema de la inteligencia artificial se vuelve verdaderamente crucial para toda la humanidad. Una inteligencia artificial hipotéticamente superinteligente podría convertirse en el último invento que la humanidad cree. Después de su creación, ya no es posible cancelar o revocar esta tecnología. Se plantean potenciales y logros que podrían transformar al ser humano en una criatura inmortal, con capacidades divinas. Al mismo tiempo, esa misma tecnología puede conducir a la destrucción de toda la especie humana si se usa de forma incorrecta o con malas intenciones. Muchos temen esta área porque creen que la inteligencia artificial no solo heredará nuestras virtudes, sino también nuestros defectos: codicia, agresividad, tendencia a la destrucción. En última instancia, el desarrollo de la inteligencia artificial es un proceso complejo y dual, en el que convergen nuestras esperanzas y miedos, oportunidades y riesgos, y en cuya responsabilidad y ética radica el futuro de todo el planeta. La inteligencia artificial puede engañar, ser egoísta, desafiante o incluso irritable. Su potencia y potencial están escondidos en lo profundo, esperando pacientemente el momento en que alguien pueda descubrir sus secretos. Sin embargo, surge una cuestión importante. ¿Realmente queremos encontrar y dominar esa fuerza? ¿Queremos ver cómo la inteligencia artificial, con habilidades extraordinarias, puede cambiar nuestro mundo? Si aspiramos a que el futuro sea lo más perfecto posible, y eso es lo que todos deseamos, creando una inteligencia artificial superinteligente y perfecta, la preparación para ello es inevitable. Para lograr este objetivo, necesitamos no solo las mentes más talentosas, capaces de hacer descubrimientos revolucionarios, sino también estrategias basadas en un profundo entendimiento y cálculos precisos. Solo uniendo esfuerzos, combinando inteligencia e innovación, podremos dar los primeros pasos hacia la creación de un aparato verdaderamente perfecto e inteligente. En este proceso complejo y multifacético, los recursos y plataformas que simplifican temas difíciles y los hacen accesibles a todos son de gran ayuda. Uno de estos recursos es Brilliant.org, una plataforma que ayuda a personas como tú y como yo a convertirse en pioneros y precursores del futuro de la humanidad. Allí se pueden estudiar áreas complejas pero extremadamente importantes, como el aprendizaje automático y las redes neuronales artificiales. Estos temas, a menudo, parecen difíciles de entender y requieren paciencia y concentración, pero gracias a la calidad del contenido en Brilliant.org, cualquier persona puede dominarlos en un tiempo relativamente corto. La plataforma explica cada concepto con detalle, desglosándolo en partes, lo que favorece un mejor aprendizaje y comprensión. Se puede comenzar con conocimientos mínimos, incluso si no se sabe nada del tema, y en apenas unas horas sentir que has dominado las bases y adquirido confianza en tus conocimientos. Si tú, como yo, estás interesado en el potencial del desarrollo de la inteligencia artificial, te recomiendo encarecidamente que explores los cursos que ofrece Brilliant.org. Allí encontrarás programas sobre aprendizaje automático, redes neuronales artificiales y estadística que hacen que aprender no solo sea fácil, sino también muy interesante. Créeme, el aprendizaje es tan sencillo que incluso los temas más complejos se vuelven comprensibles gracias a su exposición clara y ejemplos visuales. Para las 200 primeras personas que hagan clic en el enlace que aparece en la parte superior de la descripción, hay una oferta especial: un 20% de descuento en el acceso premium a los cursos. Esta oportunidad no solo permite comenzar de forma rentable tu camino hacia nuevos conocimientos, sino también gestionar la cantidad de información que deseas aprender, en el momento y ritmo que más te convengan. Precisamos de personas inteligentes y talentosas, capaces de resolver los desafíos complejos que enfrentamos hoy en el campo de la inteligencia artificial. Sus conocimientos e ideas serán la base para futuros avances que la humanidad necesita enfrentar. Así que, si quieres ser parte de esta época, seguir el desarrollo de la tecnología y ayudar a resolver importantes problemas globales, ya es momento de dar el primer paso. Comienza a aprender ahora mismo.
entiende las bases y prepárate para un futuro que llegará muy pronto. Porque de nosotros depende cómo será ese futuro y qué tan eficazmente podremos aprovechar el poder del progreso tecnológico para el bien común.